1998, Edimburgo, el poltergeist de Mackenzie, la tumba maldita que ha atacado a más de 500 personas. Y sigue activa hoy. En el corazón de Edimburgo, bajo la sombra del imponente castillo que domina la ciudad escocesa, se encuentra Greyfriars Kirkyard, un cementerio que data del año 1500-602. Entre sus lápidas centenarias y mausoleos de piedra erosionada por siglos de lluvia y viento, existe un lugar que los guías turísticos advierten evitar después del anochecer, el mausoleo negro de George Mackenzie, una tumba sellada durante más de 300 años que, según cientos de testimonios documentados, alberga una de las presencias más violentas y agresivas jamás registradas en la historia del paranormal moderno. La tarde del 31 de diciembre de 1998 marcó un punto de inflexión en la historia de este antiguo cementerio. Un indigente buscando refugio del frío invernal escocés forzó la entrada del mausoleo, rompiendo el sello que había mantenido cerrada la tumba durante siglos. Los registros policiales de Lothian and Borders Police documentan que el hombre salió corriendo del lugar gritando de terror, con heridas inexplicables en sus manos y rostro. Fue encontrado en estado de shock severo en las calles cercanas a la medianoche, incapaz de articular palabras coherentes. Los oficiales que respondieron a la llamada de emergencia reportaron encontrar la puerta de hierro del mausoleo completamente abierta, algo que no había ocurrido desde su construcción en el siglo XVII. Lo que nadie podía imaginar aquella fría noche de Nochevieja era que ese acto de profanación desencadenaría una ola de ataques físicos documentados que continúa hasta el día de hoy, 27 años después. Desde el año 1999, más de 500 personas han reportado oficialmente experiencias violentas dentro y alrededor del mausoleo negro, quemaduras inexplicables, cortes profundos que aparecen espontáneamente, pérdidas de conciencia súbitas, fracturas de huesos sin causa aparente, y en varios casos documentados, personas han sido encontradas inconscientes con marcas de estrangulamiento en sus cuellos. Los archivos municipales de la ciudad de Edimburgo contienen más de 450 informes oficiales de incidentes ocurridos en Greyfriars Kirkyard desde enero de 1999. Los servicios de emergencia de Scottish Ambulance Service han registrado 173 llamadas desde el cementerio en los últimos 25 años, una cifra extraordinariamente alta para un sitio histórico de apenas 2 hectáreas. El Edinburgh City Council se vio obligado a cerrar temporalmente el acceso al mausoleo negro en 3 ocasiones distintas, en marzo del año 2000, en octubre del 2005 y en agosto del 2010, debido a la cantidad de personas que requerían atención médica después de visitar la tumba. Pero los fenómenos no se limitan a simples sensaciones de incomodidad o miedo psicológico. Las fotografías archivadas en los registros médicos del Royal Infirmary of Edinburgh muestran evidencia física inquietante, quemaduras de segundo grado en forma de marcas de dedos en antebrazos y cuellos, cortes profundos que aparecen sin contacto con objetos afilados, hematomas extensos que se desarrollan en cuestión de segundos y en casos extremos, fracturas de costillas sin impacto físico aparente. Los médicos que han tratado a las víctimas expresan en sus informes una perplejidad profesional ante lesiones que no corresponden con ningún patrón de trauma conocido. El mausoleo negro se alza solitario en una esquina apartada del cementerio, una estructura rectangular de piedra oscura de aproximadamente 5 metros de altura por 4 de ancho. Su arquitectura austera del siglo XVII no tiene ventanas, solo una puerta de hierro forjado ahora reforzada con cadenas modernas. En su interior, según los registros históricos del National Records of Scotland, descansan los restos de Sir George Mackenzie of Roseoak, Lord Advocate de Escocia, y miembros de su familia. Pero es la historia de este hombre, sus acciones documentadas durante uno de los periodos más oscuros de la historia escocesa, lo que muchos creen que dio origen a la maldición que ahora aterroriza a quienes se atreven a acercarse a su tumba. Para comprender la naturaleza de los fenómenos que comenzaron aquella noche de diciembre de 1998, es necesario adentrarse en la historia documentada de Sir George Mackenzie of Roseoak, el hombre cuya tumba fue profanada. Los archivos del National Records of Scotland y de la Biblioteca Nacional de Escocia contienen extensos documentos sobre su vida, una existencia marcada por la persecución religiosa sistemática y la violencia institucionalizada durante uno de los periodos más sangrientos de la historia escocesa, el Killing Time, o tiempo de matanza. George Mackenzie nació en el año 1636 en Dundee, Escocia, en el seno de una familia aristocrática con fuertes conexiones políticas. Los registros de la Universidad de St. Andrews documentan que demostró desde joven una inteligencia excepcional, graduándose en Derecho en el año 1653, a la edad de 17 años.
Viajó al continente europeo para ampliar sus estudios, pasando tiempo en las universidades de Bourges y París, donde se especializó en filosofía moral y derecho romano. A su regreso a Escocia en 1659, fue admitido como abogado en la Faculty of Advocates de Edimburgo, iniciando una carrera legal que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más temidas y odiadas de su época. En el año 1674, el rey Carlos II de Inglaterra y Escocia nombró a Mackenzie como Lord Advocate, el cargo legal más poderoso de Escocia, equivalente al fiscal general del reino. Su nombramiento coincidió con el inicio de una campaña brutal de represión contra los Covenanters, un movimiento religioso presbiteriano que rechazaba la imposición del episcopalismo por parte de la corona inglesa. Los documentos judiciales conservados en los archivos nacionales detallan que Mackenzie fue el principal responsable de procesar, torturar y ejecutar a miles de personas acusadas de herejía y traición por sus creencias religiosas. Los registros históricos del periodo entre 1674 y 1688 documentan que bajo el liderazgo legal de Mackenzie, aproximadamente 18.000 presbiterianos fueron perseguidos sistemáticamente. De estos, más de 3.000 fueron ejecutados públicamente, mientras que otros 5.000 murieron en prisión debido a las condiciones inhumanas de reclusión o como resultado directo de torturas. Los métodos empleados están meticulosamente documentados en los archivos judiciales: ahogamiento en el mar atados con pesos, aplastamiento de extremidades con dispositivos de tortura llamados butts, ejecuciones públicas mediante ahorcamiento y decapitación, y encierros prolongados en celdas subterráneas sin luz ni ventilación. El lugar más infame asociado con la persecución de Mackenzie se encuentra a menos de 50 metros de su mausoleo, el Covenanters Prison, una sección del cementerio de Greyfriars donde en el año 1679 fueron encerrados más de 1.200 prisioneros religiosos. Los archivos municipales de Edimburgo documentan que estos hombres, mujeres y algunos niños fueron mantenidos al aire libre durante 5 meses, desde junio hasta noviembre, expuestos al frío, la lluvia y el hambre. Aproximadamente 250 murieron durante ese periodo de cautiverio. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del mismo cementerio, en el área que rodea el mausoleo donde décadas después sería enterrado su perseguidor. Los escritos del propio Mackenzie, preservados en colecciones académicas, revelan a un hombre de convicciones absolutas y desprovisto de misericordia hacia quienes consideraba enemigos del orden establecido. En su obra publicada en 1677, Having the Question of the Government in Scotland during the reign of King Charles II, defendía con argumentos legales elaborados la necesidad de la persecución religiosa. Escribía sobre los Covenanters con un desprecio que trasciende el mero cumplimiento del deber legal, describiéndolos como fanáticos irracionales que merecían la mano más severa de la justicia real. Sus contemporáneos lo apodaron Bloody Mackenzie, Mackenzie el Sangriento, un nombre que permanece en la memoria histórica escocesa hasta el día de hoy. Sin embargo, los documentos personales conservados también revelan aspectos complejos de su personalidad. Mackenzie fue un prolífico escritor, autor de tratados legales considerados innovadores para su época, fundador de la Biblioteca de los Abogados de Edimburgo en 1682, y un defensor apasionado del desarrollo cultural escocés. Estaba casado con Ellen Ramsay, con quien tuvo varios hijos según los registros parroquiales, y mantenía una residencia elegante en la zona de Canongate en Edimburgo. Esta dualidad entre el intelectual culto y el perseguidor implacable hace su figura históricamente fascinante y profundamente perturbadora. George Mackenzie falleció el 8 de mayo de 1691 en Londres, Inglaterra, donde se había trasladado tras la caída del rey Jacobo II. Tenía 55 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Edimburgo y enterrado con honores en el mausoleo familiar construido específicamente para él en Greyfriars Kirkyard, el mismo cementerio donde yacían enterradas tantas de sus víctimas. Los archivos parroquiales de Greyfriars Kirk documentan que la ceremonia fúnebre fue sobria, asistida principalmente por colegas de la profesión legal, ya que su figura era profundamente divisiva incluso en el momento de su muerte. Durante más de 300 años, el mausoleo permaneció cerrado y en relativo olvido, visitado ocasionalmente por historiadores pero ignorado por la mayoría de los habitantes de Edimburgo. El cementerio de Greyfriars se convirtió en un lugar popular para paseos turísticos, conocido principalmente por la conmovedora historia de Greyfriars Bobby, el perro que supuestamente guardó la tumba de su amo durante 14 años. Nada en los registros históricos del cementerio antes de 1998 sugería que el mausoleo negro fuera nada más que la tumba de un personaje histórico controvertido,
una reliquia arquitectónica del siglo XVII entre cientos de otras en el antiguo cementerio. Pero esa percepción cambiaría dramáticamente la última noche del año 1998, cuando un acto de profanación rompió un sello que tal vez nunca debió ser quebrantado. Los primeros días de enero del año 1999 transcurrieron con una calma engañosa en Greyfriars Kirkyard. Los empleados municipales encargados del mantenimiento del cementerio repararon la puerta del mausoleo negro, sellándola nuevamente con cadenas y un candado reforzado. El indigente que había forzado la entrada fue hospitalizado en el Royal Edinburgh Hospital, donde permaneció bajo observación psiquiátrica durante 3 semanas. Los registros médicos documentan que el hombre, identificado en los archivos policiales como Colin M., de 42 años de edad, presentaba un estado de shock postraumático severo, acompañado de quemaduras superficiales en ambas manos y 3 cortes profundos en el rostro que los médicos no pudieron explicar por el simple contacto con estructuras de piedra o hierro oxidado. El primer incidente documentado que involucró a un visitante ordinario del cementerio ocurrió el 19 de enero de 1999. Ben Scott, guía turístico de 34 años empleado por City of the Dead Tours, una empresa especializada en recorridos históricos nocturnos por Edimburgo, conducía un grupo de 18 turistas por Greyfriars Kirkyard alrededor de las 9:30 de la noche. El informe archivado en las oficinas de la compañía detalla que al llegar al área del mausoleo negro, Scott comenzó a narrar la historia de George Mackenzie y la reciente profanación de su tumba cuando una mujer del grupo, Sarah Thompson, turista canadiense de 28 años, colapsó repentinamente sin previo aviso. Los testigos presentes, cuyos nombres están registrados en el informe del incidente, describieron que Thompson cayó de rodillas primero, llevándose ambas manos al cuello como si estuviera siendo estrangulada, antes de desplomarse completamente inconsciente sobre las lápidas cercanas al mausoleo. El guía turístico llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Los paramédicos de Scottish Ambulance Service que respondieron a las 10:02 de la noche documentaron en su reporte que la mujer presentaba marcas rojizas visibles alrededor del cuello, consistentes con presión aplicada por dedos humanos, pero ninguna persona había estado lo suficientemente cerca de ella para haberla tocado físicamente. Thompson recuperó la conciencia en la ambulancia camino al hospital, sin memoria clara de lo ocurrido, reportando únicamente una sensación abrumadora de odio dirigido hacia ella momentos antes de perder el conocimiento. Durante las siguientes 3 semanas de enero y las primeras 2 de febrero, City of the Dead Tours registró 5 incidentes adicionales en el mismo lugar. Los informes internos de la compañía documentan pérdidas súbitas de conciencia, ataques de pánico severos que requerían intervención médica, y en 2 casos, visitantes que desarrollaron hematomas extensos en sus brazos sin haber sido golpeados o haber tropezado. El 23 de febrero, la empresa tomó la decisión sin precedentes de eliminar temporalmente el mausoleo negro de su ruta turística estándar, una medida que duró apenas 2 semanas debido a la presión de los turistas que específicamente solicitaban visitar el lugar tras enterarse de los fenómenos a través de rumores y artículos en periódicos locales. El Edinburgh Evening News publicó su primer artículo sobre los incidentes el 3 de marzo de 1999, titulado Mysterious Collapses at Historic Graveyard Baffle Officials. El artículo, conservado en los archivos del periódico, citaba a John Henderson, supervisor de parques y cementerios del Edinburgh City Council, quien admitía que el departamento había recibido un número inusual de reportes relacionados con el mausoleo Mackenzie, pero atribuía los incidentes a su gestión colectiva y condiciones climáticas adversas que pueden causar desmayos. Sin embargo, la publicación del artículo tuvo el efecto contrario al esperado. En lugar de calmar las preocupaciones, multiplicó exponencialmente el interés público en el lugar. Entre marzo y junio de 1999, los archivos municipales registran 42 llamadas a servicios de emergencia originadas en Greyfriars Kirkyard, todas relacionadas con incidentes en un radio de 20 metros alrededor del mausoleo negro. El patrón de los fenómenos comenzó a revelar características consistentes que los investigadores posteriores catalogarían meticulosamente. Las víctimas reportaban invariablemente una secuencia similar de sensaciones. Primero, un frío súbito e intenso que no correspondía con la temperatura ambiente, descrito como una ola helada que atravesaba sus cuerpos. Segundo, una sensación de presencia hostil, una certeza absoluta de estar siendo observados con malevolencia. Tercero, manifestaciones físicas que incluían dificultad para respirar, presión en el pecho, o contacto físico invisible que dejaba marcas tangibles en la piel. Los registros fotográficos comenzaron a acumularse.
Visitantes del cementerio que experimentaron los fenómenos documentaron con cámaras las lesiones inexplicables. Fotografías fechadas y certificadas por médicos mostraban quemaduras circulares del tamaño de monedas que aparecían en cuestión de minutos, arañazos de 3 líneas paralelas que surgían en antebrazos sin causa aparente, y equimosis que se desarrollaban con una rapidez que contradecía el proceso normal de formación de hematomas. El Dr. James MacDonald, médico de urgencias del Royal Infirmary of Edinburgh, declaró en una entrevista para Scotland on Sunday en mayo de 1999 que había tratado personalmente a 7 pacientes procedentes de Greyfriars con lesiones que no se correspondían con ningún patrón de trauma conocido en medicina de emergencias. El 14 de julio de 1999 ocurrió el primer caso documentado de lesiones graves. Claire Henderson, profesora de secundaria de 36 años residente en Glasgow, visitaba Edimburgo con su hermana menor durante un tour nocturno organizado. Los registros médicos del Royal Infirmary documentan que Henderson sufrió una fractura de 2 costillas en el lado izquierdo de su tórax mientras estaba de pie junto al muro del mausoleo negro. Los testigos presentes, incluyendo el guía turístico y 14 miembros del grupo, declararon bajo juramento en documentos legales posteriores que ninguna persona o objeto había impactado contra Henderson. La mujer simplemente emitió un grito de dolor agudo y colapsó, llevándose las manos al costado. Las radiografías realizadas 2 horas después confirmaron fracturas limpias de la quinta y sexta costilla, el tipo de lesión típicamente asociada con un impacto contundente directo, pero sin presentar hematomas externos correspondientes en el área de la fractura. Este incidente marcó un punto de inflexión. El Edinburgh City Council convocó una reunión de emergencia el 20 de julio para discutir el cierre temporal del acceso público al área del mausoleo negro. Los minutos de esa reunión, archivados como documento público en los registros municipales, revelan un debate acalorado entre oficiales que consideraban los incidentes como histeria colectiva magnificada por los medios y aquellos que reconocían un patrón inexplicable de lesiones físicas reales que requieren investigación seria. La decisión final fue instalar señalización de advertencia en el área y aumentar la iluminación nocturna, medidas que se implementaron a principios de agosto. Paralelamente, comenzaron a surgir teorías sobre la naturaleza de los fenómenos. El reverendo Colin Grant, ministro de la Greyfriars Kirk, la iglesia adyacente al cementerio, fue citado en múltiples artículos periodísticos de la época expresando su escepticismo sobre explicaciones sobrenaturales. En una declaración publicada en The Scotsman el 5 de agosto de 1999, Grant afirmaba que Greyfriars ha sido un lugar de descanso pacífico durante 400 años, y no hay base teológica para creer que el espíritu de un hombre, sin importar cuán controvertida haya sido su vida, pueda causar daño físico real siglos después de su muerte. Sin embargo, esa postura institucional no detenía el flujo constante de visitantes ni la escalada de incidentes. En septiembre de 1999, un equipo independiente de investigadores paranormales, el Scottish Society for Psychical Research, obtuvo permiso municipal para realizar observaciones nocturnas en el cementerio. Sus registros, publicados en su boletín trimestral de diciembre de 1999, documentan lecturas anómalas de temperatura en el área inmediata al mausoleo, descensos súbitos de hasta 12 grados Celsius en espacios de menos de 2 metros cuadrados, sin explicación meteorológica. Los investigadores también registraron testimonios de 4 miembros de su equipo que experimentaron sensaciones físicas inexplicables. 2 reportaron presión en el pecho que dificultaba la respiración, 1 desarrolló un hematoma visible en el antebrazo durante la investigación, y otro experimentó lo que describió como manos invisibles empujándolo con fuerza considerable contra el muro del mausoleo. El año 1999 concluyó con un total de 87 incidentes documentados oficialmente en los registros del Edinburgh City Council relacionados con el mausoleo negro. Pero los primeros meses del año 2000 traerían una escalada dramática de la violencia de los fenómenos, atrayendo atención internacional y convirtiendo a Greyfriars Kirkyard en lo que algunos medios comenzarían a llamar el lugar más embrujado de Escocia. El poltergeist de Mackenzie, como empezó a ser conocido públicamente, no solo no mostraba signos de disminuir su actividad, sino que parecía volverse progresivamente más agresivo y específico en sus ataques. El año 2000 comenzó con una intensificación alarmante de los fenómenos en Greyfriars Kirkyard. Los primeros 3 meses registraron más incidentes que todo el año anterior combinado, y la naturaleza de los ataques evolucionó de manera preocupante hacia manifestaciones más violentas y deliberadas. Los archivos del Edinburgh City Council documentan 122 llamadas a servicios de emergencia entre enero y marzo,
un promedio de más de una por día, todas originadas en el área del mausoleo negro. Lo que había comenzado como desmayos ocasionales y sensaciones inexplicables se transformó en ataques físicos que dejaban a las víctimas con lesiones que requerían hospitalización prolongada. El incidente más grave documentado hasta ese momento ocurrió la noche del 14 de febrero del año 2000. Andrew Wilson, bombero de 41 años de edad residente en Aberdeen, visitaba Edimburgo con su esposa durante el fin de semana de San Valentín. Los registros del City of the Dead Tours indican que la pareja participaba en un recorrido nocturno cuando, al acercarse al mausoleo negro aproximadamente a las 10:45 de la noche, Wilson experimentó lo que los testigos describieron como un ataque invisible de extraordinaria violencia. El informe del guía turístico, archivado como evidencia en el caso médico posterior, detalla que Wilson fue literalmente lanzado hacia atrás con tal fuerza que su cuerpo impactó contra una lápida de granito situada a más de 2 metros de distancia, sin que ninguna persona o fuerza visible lo tocara. Los paramédicos que llegaron 14 minutos después encontraron a Wilson semiconsciente, con una conmoción cerebral severa, fractura del húmero izquierdo, 3 costillas rotas y laceración profunda en el cuero cabelludo que requirió 23 puntos de sutura. Su esposa, Margaret Wilson, proporcionó una declaración formal a la policía de Lothian and Borders que quedó registrada en el expediente del caso. Mi marido estaba de pie completamente quieto, escuchando al guía, cuando de repente su cuerpo entero fue empujado violentamente hacia atrás como si algo invisible lo hubiera golpeado con tremenda fuerza en el pecho. Voló literalmente por el aire. Ninguna persona estaba cerca de él. No había nada que pudiera haberlo empujado. 23 testigos presentes corroboraron su testimonio bajo declaración jurada. Este incidente provocó la primera investigación policial formal. Los detectives de la SID Criminal Investigation Department de Lothian and Borders Police condujeron entrevistas exhaustivas con todos los testigos presentes aquella noche. El informe investigativo, desclasificado como documento público en el año 2005, concluía que no existe evidencia de intervención humana directa en las lesiones sufridas por el señor Wilson y que la consistencia de los testimonios de múltiples testigos independientes sugiere un evento físico real cuya causa no pudo ser determinada mediante investigación policial estándar. Esta conclusión oficial, aunque cuidadosamente redactada para evitar referencias a lo sobrenatural, representó un reconocimiento institucional sin precedentes de que algo inexplicable estaba ocurriendo en Greyfriars. La cobertura mediática se intensificó dramáticamente. El caso Wilson fue reportado por BBC Scotland, The Guardian y The Times, atrayendo atención internacional por primera vez. Entre febrero y abril del año 2000, Greyfriars Kirkyard experimentó un aumento del 300% en visitantes, según los datos estadísticos del Edinburgh City Council. Paradójicamente, la publicidad sobre los peligros del lugar actuó como un imán para curiosos, escépticos decididos a desafiar los fenómenos, y entusiastas de lo paranormal convencidos de que podían comunicarse con la entidad responsable de los ataques. Este incremento masivo de visitantes coincidió con un patrón perturbador. El poltergeist de Mackenzie parecía volverse más activo y violento cuanto más personas lo desafiaban o intentaban provocarlo. Los registros de City of the Dead Tours del periodo marzo-mayo del año 2000 documentan que grupos que entraban al área del mausoleo con actitudes desafiantes o burlonas experimentaban incidentes con una frecuencia estadísticamente significativa mayor que grupos que mantenían una actitud respetuosa. El 28 de marzo, un grupo de 8 estudiantes universitarios de Manchester que habían viajado específicamente para desenmascarar el fraude experimentaron ataques simultáneos. 4 desarrollaron quemaduras visibles en forma de marcas de dedos en sus antebrazos, 2 sufrieron sangrados nasales espontáneos severos, y 1 perdió el conocimiento durante aproximadamente 3 minutos. Las manifestaciones físicas comenzaron a exhibir características que varios investigadores catalogaron como inteligencia deliberada. El Dr. Richard Wiseman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire especializado en la percepción de fenómenos paranormales, visitó Greyfriars en abril del año 2000 como parte de un estudio sobre su gestión colectiva. Su informe académico, publicado en el British Journal of Psychology en el año 2001, documenta su propia experiencia. Mientras instalaba equipos de medición de campos electromagnéticos cerca del mausoleo, experimentó un empujón violento en la espalda que casi lo hace caer, seguido inmediatamente por 3 arañazos paralelos que aparecieron en su cuello mientras ninguna persona estaba detrás de él. Wiseman, conocido escéptico de lo paranormal, admitió en su informe que no pude identificar una explicación racional para el contacto físico que experimenté,
que fue presenciado por 2 colegas y dejó marcas físicas fotografiadas inmediatamente después del evento. El 21 de abril del año 2000, el Edinburgh City Council tomó la decisión sin precedentes de cerrar completamente el acceso público al área del Mausoleo Negro. Se instalaron barreras metálicas en un perímetro de 10 metros alrededor de la tumba, con señalización clara advirtiendo sobre el cierre temporal del área por razones de seguridad pública. Los documentos internos del Consejo Municipal, posteriormente filtrados a la prensa, revelaban que funcionarios de alto nivel estaban seriamente preocupados por la responsabilidad legal de la ciudad si continuaban permitiendo el acceso público a un lugar donde las personas estaban siendo lesionadas de manera consistente y documentada. El cierre del área duró exactamente 11 días. La presión pública, combinada con amenazas legales de operadores turísticos que argumentaban pérdidas económicas significativas, forzó la reapertura el 2 de mayo. Sin embargo, se implementaron nuevas regulaciones: prohibición absoluta de entrada al área después de las 6 de la tarde, prohibición de tocar el mausoleo o sus estructuras circundantes, y presencia obligatoria de personal de seguridad durante las horas de visita permitidas. Estas medidas demostraron ser completamente ineficaces para prevenir los incidentes. Durante el verano del año 2000, investigadores paranormales de 5 países diferentes solicitaron y obtuvieron permisos especiales para realizar estudios en el cementerio. El equipo más notable fue dirigido por el Dr. Ciaran O'Keefe, parapsicólogo irlandés de la Universidad de Liverpool, quien condujo una investigación de 3 noches consecutivas entre el 15 y el 17 de julio. Los registros de su estudio, publicados en el European Journal of Parapsychology en el año 2002, documentan lecturas instrumentales anómalas consistentes, fluctuaciones extremas de temperatura localizadas específicamente alrededor del mausoleo, interferencias electromagnéticas que afectaban equipos de grabación sin causa técnica identificable, y múltiples miembros del equipo de investigación que experimentaron contacto físico invisible. Una de las investigadoras, la doctora Emma Stevens, sufrió quemaduras de 2º grado en ambas manos mientras sostenía un detector de campo electromagnético cerca de la puerta del mausoleo, lesiones que fueron fotografiadas y tratadas en el Royal Infirmary esa misma noche. Particularmente inquietante fue el descubrimiento de lo que los investigadores denominaron zonas de ataque específicas. Los análisis estadísticos de los 187 incidentes documentados entre enero y agosto del año 2000 revelaron que el 83% ocurrían dentro de un radio de 5 metros de la puerta principal del mausoleo, y que existían 3 puntos específicos donde la concentración de ataques era significativamente mayor: directamente frente a la puerta de hierro, en el costado izquierdo del mausoleo cerca de una ventana sellada, y en un área de aproximadamente 2 metros cuadrados detrás de la estructura donde, según registros históricos, habían sido enterrados algunos de los Covenantes ejecutados durante el periodo de Mackenzie. El 23 de agosto del año 2000 ocurrió un incidente que marcó otro punto de inflexión. Un grupo de 32 turistas japoneses en un tour organizado experimentaron lo que los testigos describieron como un ataque masivo simultáneo. Los registros de emergencia documentan que 14 personas del grupo colapsaron en un intervalo de menos de 2 minutos, 8 desarrollaron marcas físicas visibles, quemaduras, arañazos, hematomas, y 4 requirieron hospitalización. El Edinburgh Evening News publicó fotografías del incidente que mostraban a múltiples víctimas siendo atendidas simultáneamente por paramédicos, una imagen que se volvió icónica en la cobertura del fenómeno. Este incidente específico desencadenó llamados parlamentarios para una investigación gubernamental formal. En septiembre del año 2000, la Scottish Parliament debatió formalmente la situación de Greyfriars Kirkyard en una sesión extraordinaria. Los registros parlamentarios archivados en Oliro documentan que miembros del Partido Nacional Escocés solicitaron la formación de un comité especial para investigar los incidentes, argumentando que la seguridad pública estaba comprometida y que las autoridades municipales de Edimburgo no estaban manejando la situación adecuadamente. Aunque la propuesta no prosperó formalmente, el debate generó presión suficiente para que el Edinburgh City Council contratara consultores externos independientes. Entre octubre y diciembre del año 2000, un equipo multidisciplinario que incluía ingenieros estructurales, geólogos, psicólogos forenses y expertos en seguridad pública condujo una evaluación exhaustiva del sitio. Su informe de 143 páginas, archivado como documento público, examinó múltiples hipótesis: emanaciones de gas del suelo que pudieran causar alucinaciones, frecuencias infrasónicas producidas por características arquitectónicas que afectaran el sistema nervioso, contaminación por moho o esporas que causaran síntomas neurológicos,
Sugestión colectiva amplificada por expectativas e incluso sabotaje deliberado por parte de operadores turísticos. Cada hipótesis fue investigada rigurosamente y cada una fue descartada por falta de evidencia de apoyo o por inconsistencia con los patrones documentados de los incidentes. La conclusión oficial del informe, presentada al Edinburgh City Council el 20 de diciembre del año 2000, fue diplomática pero reveladora. No hemos podido identificar una causa física, psicológica, ambiental o estructural que explique satisfactoriamente el patrón consistente de incidentes reportados en el área del mausoleo Mackenzie. Las lesiones físicas documentadas son reales y han sido verificadas médicamente. La consistencia de los testimonios de testigos independientes a lo largo de 2 años sugiere un fenómeno genuino que trasciende la explicación mediante sugestión colectiva o histeria de masas. Recomendamos continuar con las medidas de seguridad actuales y considerar consultas adicionales con expertos en fenómenos anómalos. El año 2000 terminó con un registro oficial de 294 incidentes documentados en Greyfriars Kirkyard relacionados con el mausoleo negro, un aumento del 336% respecto al año anterior. Y el fenómeno no mostraba señales de disminuir. Los años 2001 y 2002 marcaron el inicio de múltiples intentos formales de detener o neutralizar los fenómenos del mausoleo negro. Las autoridades municipales, presionadas por la opinión pública y preocupadas por la responsabilidad legal continua, buscaron soluciones que abarcaban desde intervenciones religiosas tradicionales hasta investigaciones científicas de vanguardia. Los archivos documentan que se gastaron más de 120.000 libras esterlinas en consultas, estudios y medidas preventivas durante este periodo, ninguna de las cuales produjo resultados significativos en la reducción de los incidentes. La primera intervención formal fue de naturaleza religiosa. El reverendo Thomas Mackay, ministro de la Greyfriars Kirk, quien había reemplazado al reverendo Grant en enero del año 2001, adoptó una postura significativamente diferente respecto a los fenómenos. En una declaración pública publicada en The Scotsman el 15 de febrero de 2001, Mackay reconoció que algo profundamente perturbador está ocurriendo en nuestro cementerio y anunció su intención de realizar una bendición formal y servicio de oración en el área del mausoleo. Los registros de la parroquia documentan que el 23 de febrero, Mackay condujo un servicio religioso al que asistieron aproximadamente 60 personas, incluyendo víctimas anteriores de los ataques, investigadores y periodistas. El servicio incluyó lecturas bíblicas específicas sobre protección contra fuerzas malignas, oraciones de bendición para el área, y lo que Mackay describió en sus notas personales como oraciones de liberación y paz para cualquier alma atormentada que pueda estar presente. El ministro roció agua bendita en el perímetro del mausoleo y colocó una cruz de madera consagrada en la puerta de hierro. Durante el servicio, según testimonios de múltiples asistentes registrados en actas parroquiales, se experimentaron fenómenos inquietantes. Varios participantes reportaron sensaciones de frío intenso a pesar de que la temperatura era de aproximadamente 12 grados Celsius. 3 personas sintieron presión física en sus pechos que dificultaba la respiración. Y la cruz de madera colocada en la puerta cayó espontáneamente 2 veces sin causa aparente antes de que el servicio concluyera. El resultado de esta intervención religiosa fue decepcionante. Los registros municipales de las 2 semanas siguientes al servicio de bendición documentan 23 incidentes, una tasa incluso ligeramente superior al promedio anterior. El reverendo Mackay, en una entrevista para BBC Scotland el 8 de marzo de 2001, admitió con visible frustración que las oraciones no parecen haber tenido el efecto deseado y sugirió que quizás estamos tratando con algo que trasciende nuestra comprensión teológica tradicional. Esta declaración generó controversia dentro de la Iglesia de Escocia, con algunos líderes religiosos criticando lo que percibían como una validación de supersticiones por parte de Mackay. Un segundo intento más formal de intervención religiosa ocurrió en mayo de 2001. El arzobispo Keith O'Brien de la Arquidiócesis Católica de St. Andrews y Edimburgo, en respuesta a solicitudes de familias católicas afectadas por los incidentes, autorizó lo que los documentos eclesiásticos describen como un rito de exorcismo menor del área. El padre Michael Canroy, exorcista oficial de la arquidiócesis, realizó el ritual la noche del 18 de mayo en presencia de 2 sacerdotes asistentes y observadores autorizados. Los registros eclesiásticos, conservados en los archivos de la arquidiócesis, documentan que durante el ritual de 2 horas de duración, el padre Canroy experimentó lo que describió como una presencia de hostilidad abrumadora, y desarrolló quemaduras visibles en sus manos mientras sostenía un crucifijo cerca de la puerta del mausoleo.
El exorcismo no solo falló en reducir los incidentes, sino que según análisis estadísticos posteriores, las 2 semanas inmediatamente siguientes al ritual registraron el número más alto de ataques documentados hasta ese momento, 37 incidentes en 14 días. Algunos investigadores paranormales sugirieron en publicaciones especializadas que las intervenciones religiosas podrían estar provocando o energizando la entidad responsable de los fenómenos, una teoría que generó debate considerable pero que nunca pudo ser probada o refutada científicamente. Paralelamente a los intentos religiosos, se desarrollaron investigaciones científicas más sofisticadas. En junio de 2001, el Dr. Jason Braithwaite, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Birmingham especializado en experiencias perceptuales anómalas, obtuvo fondos de investigación para conducir el estudio más exhaustivo realizado hasta ese momento sobre el fenómeno de Greyfriars. Durante 3 meses, de julio a septiembre, su equipo de 12 investigadores instaló equipos de monitoreo continuo en el área del mausoleo, cámaras de video infrarrojo de alta definición, sensores de temperatura distribuidos en una cuadrícula tridimensional, detectores de campo electromagnético de precisión, grabadoras de audio de espectro completo, y sensores sísmicos para detectar vibraciones estructurales. El informe de Braithwaite, publicado en el Journal of the Society for Psychical Research en diciembre de 2001, presentó hallazgos fascinantes y desconcertantes. Los datos registraron anomalías consistentes que coincidían temporalmente con los reportes de testigos de experiencias perturbadoras, caídas súbitas de temperatura de hasta 15 grados Celsius en espacios de menos de 1 metro cúbico, registradas por múltiples sensores simultáneamente y que no podían explicarse por corrientes de aire o condiciones meteorológicas. Fluctuaciones intensas de campo electromagnético localizadas específicamente alrededor de la puerta del mausoleo, sin fuentes eléctricas identificables en el área, y grabaciones de audio que capturaron sonidos de baja frecuencia descritos como golpes estructurales o impactos sordos que los análisis acústicos no pudieron correlacionar con actividad humana, tráfico vehicular o fenómenos naturales conocidos. Sin embargo, las cámaras de video nunca capturaron imágenes de agentes físicos visibles causando los ataques. En 3 ocasiones separadas durante el periodo de estudio, personas dentro del campo de visión de las cámaras experimentaron ataques físicos documentados. Una desarrolló arañazos en el antebrazo, otra fue empujada con fuerza suficiente para hacerla caer, y una tercera sufrió quemaduras en la mano. En los 3 casos, las grabaciones de video mostraban claramente a las víctimas reaccionando a contacto físico, mostraban las lesiones apareciendo, pero no mostraban ningún agente visible causándolas. Braithwaite concluyó en su informe que los datos confirman que eventos físicos anómalos genuinos están ocurriendo en este lugar, pero la naturaleza y origen de estos eventos permanece fuera del alcance de explicación científica convencional. En octubre de 2001, el Edinburgh City Council implementó medidas de seguridad física adicionales basadas en la teoría de que limitar el acceso físico directo al mausoleo reduciría los incidentes. Se instaló una cerca de metal de 2 metros de altura alrededor del perímetro completo del mausoleo negro, creando una zona de exclusión de aproximadamente 4 metros desde las paredes de la estructura. Se colocaron señales de advertencia en 4 idiomas, inglés, español, francés y alemán, advirtiendo a los visitantes sobre incidentes documentados de lesiones físicas inexplicables en el área. Se incrementó la iluminación nocturna con reflectores de alta intensidad, basándose en la teoría folclórica de que fenómenos paranormales son menos activos bajo luz brillante. Estas medidas físicas no tuvieron ningún efecto discernible. Los registros de noviembre y diciembre de 2001 documentan que los incidentes continuaron a una tasa similar, y significativamente, comenzaron a ocurrir también fuera del nuevo perímetro de seguridad. Varios ataques documentados ocurrieron a personas que estaban de pie a más de 5 metros del mausoleo, fuera de la cerca de exclusión, sugiriendo que la actividad no estaba limitada estrictamente al espacio físico inmediato de la tumba. En enero de 2002, un enfoque completamente diferente fue propuesto por el Dr. Hans Holzer, parapsicólogo estadounidense de renombre internacional que había investigado cientos de casos de actividad poltergeist alrededor del mundo. Holzer viajó a Edimburgo específicamente para estudiar el caso de Mackenzie, financiado por History Channel para un documental que se emitiría posteriormente. Su teoría, documentada en su libro de Mackenzie Poltergeist publicado en 2003, proponía que la actividad no era causada por el espíritu de George Mackenzie per se, sino por una acumulación de energía emocional residual de las víctimas del Killing Team enterradas cerca del mausoleo, energía que había sido liberada cuando la tumba fue profanada en 1998.
Holzer propuso una solución radical: realizar una ceremonia de liberación espiritual no para Mackenzie, sino para las víctimas históricas de la persecución. El 28 de febrero de 2002, con permiso especial de las autoridades y en presencia de más de 100 observadores incluyendo periodistas y académicos, Holzer condujo un ritual de 3 horas que incluía lecturas de los nombres de caminantes ejecutados cuyas muertes habían sido documentadas históricamente, momentos de silencio en su honor, y lo que describió como oraciones de liberación y paz para almas que sufrieron injusticia. Durante la ceremonia, documentada en video por múltiples cámaras, ocurrieron varios fenómenos reportados por testigos: sensaciones de frío extremo, sonidos inexplicables de gemidos o lamentos registrados en equipos de audio, y 2 personas que experimentaron contacto físico invisible. El efecto de esta intervención fue paradójico. Durante las 2 semanas inmediatamente siguientes a la ceremonia de Holzer, los incidentes disminuyeron dramáticamente, solo 4 casos reportados en 14 días, la tasa más baja desde que comenzaron los fenómenos. Esta reducción generó esperanza inicial de que finalmente se había encontrado una solución efectiva. Sin embargo, a partir de la 3ª semana de marzo, los incidentes se reanudaron con intensidad renovada, alcanzando 26 reportes en la última semana de marzo, uno de los periodos más activos jamás registrados. Entre abril y agosto de 2002, varios otros investigadores paranormales intentaron diversos métodos: sesiones de espiritismo intentando comunicarse con la entidad, colocación de cristales y objetos supuestamente protectores alrededor del mausoleo, grabaciones de frecuencias de audio específicas diseñadas para neutralizar energías negativas, e incluso un intento por parte de un grupo de wiccanos escoceses de sellar mágicamente el área mediante rituales de la tradición pagana céltica. Ninguno de estos métodos produjo resultados mensurables en la reducción de incidentes. El intento más ambicioso y costoso ocurrió en septiembre de 2002, cuando el Edinburgh City Council contrató a la firma de ingeniería Robertson Construction para realizar modificaciones estructurales al mausoleo mismo, basándose en teorías sobre que grietas en la estructura podrían estar permitiendo emanaciones de gases del suelo, o que resonancias acústicas producidas por características arquitectónicas podrían estar causando efectos neurológicos. La empresa selló todas las fisuras visibles en las paredes de piedra, instaló sistemas de ventilación para cualquier gases potenciales, y modificó elementos estructurales para alterar propiedades acústicas. El costo de estas renovaciones superó las 45.000 libras esterlinas. Los trabajadores que realizaron las modificaciones reportaron múltiples incidentes inquietantes durante las 2 semanas de trabajo: herramientas que desaparecían y aparecían en lugares diferentes, sensaciones de ser observados, y 3 casos de trabajadores que desarrollaron lesiones menores inexplicables. Las modificaciones estructurales no tuvieron ningún efecto. Los datos de octubre y noviembre de 2002 mostraron la misma frecuencia y severidad de incidentes que meses anteriores. En diciembre, en una reunión del Consejo Municipal cuyos minutos están archivados públicamente, funcionarios admitieron oficialmente que todos los intentos de mitigación implementados hasta la fecha han fallado en reducir significativamente los incidentes en el área del mausoleo Mackenzie y que la ciudad debe considerar la posibilidad de que este fenómeno está más allá de nuestra capacidad actual de control o explicación. El año 2002 concluyó con un total acumulado de más de 600 incidentes documentados desde 1999, sin solución aparente a la vista. Y el poltergeist de Mackenzie continuaba activo, desafiando todos los intentos de comprenderlo, controlarlo o eliminarlo. Más de 26 años después de aquella fría noche de diciembre de 1998, el poltergeist de Mackenzie permanece activo. Los archivos del Edinburgh City Council actualizados hasta el año 2024 documentan que los incidentes continúan ocurriendo con una frecuencia que, aunque ha fluctuado a lo largo de los años, nunca ha cesado completamente. El número total de personas que han reportado oficialmente experiencias físicas adversas en el área del mausoleo negro supera las 540, convirtiendo este caso en uno de los fenómenos paranormales más documentados y consistentes de la era moderna. El estado actual del sitio refleja décadas de intentos de gestionar un fenómeno que desafía explicaciones convencionales. El mausoleo negro está rodeado por una cerca metálica reforzada instalada en el año 2007, con señalización de advertencia en 6 idiomas que informa explícitamente a los visitantes sobre el historial de incidentes. Las visitas guiadas a Greyfriars Kirkyard, que continúan siendo extremadamente populares, incluyen ahora formularios de exoneración de responsabilidad que los participantes deben firmar antes de acceder al área del mausoleo,
documentos legales que reconocen que eventos físicos inexplicables han sido documentados en esta ubicación. City of the Dead Tours, la empresa que inadvertidamente se convirtió en el primer reportero sistemático de los fenómenos, ahora opera tours especializados llamados Mackenzie Poltergeist Experience que se reservan con meses de anticipación. Las consecuencias para algunas víctimas han sido duraderas y profundamente perturbadoras. Los archivos médicos y testimonios posteriores documentan que aproximadamente el 15% de las personas que experimentaron ataques severos reportaron efectos psicológicos prolongados, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, insomnio crónico y, en casos extremos, fobias incapacitantes relacionadas con espacios cerrados o cementerios. Andrew Wilson, el bombero que sufrió fracturas múltiples en el año 2000, proporcionó un testimonio en el año 2010 para un documental de Channel 4 en el que describía pesadillas recurrentes y una incapacidad permanente para visitar cementerios sin experimentar ataques de pánico severos. Sin embargo, el fenómeno también ha generado un impacto cultural significativo que trasciende el ámbito puramente paranormal. Greyfriars Kirkyard se ha convertido en uno de los sitios turísticos más visitados de Edimburgo, con más de 400.000 visitantes anuales según estadísticas de turismo de la ciudad. El caso ha sido objeto de más de 20 documentales de televisión, incluyendo producciones de History Channel, Discovery Channel, National Geographic y BBC. Ha sido investigado por equipos de más de 15 países diferentes, generando decenas de artículos académicos en revistas de parapsicología, psicología, sociología y antropología cultural. La comunidad científica permanece profundamente dividida sobre el caso. El consenso entre psicólogos escépticos, representado por publicaciones en revistas como Skeptical Inquirer, mantiene que los fenómenos son explicables mediante una combinación de sugestión colectiva amplificada por expectativas, condiciones ambientales que producen efectos fisiológicos interpretados erróneamente como sobrenaturales, y lesiones autoinfligidas inconscientes o exageradas. Sin embargo, esta explicación enfrenta desafíos significativos. La consistencia de los fenómenos a lo largo de más de 2 décadas, involucrando a personas de diversas culturas y niveles de educación, muchas de las cuales no tenían conocimiento previo del sitio. La naturaleza específica y repetitiva de ciertas lesiones como quemaduras circulares y arañazos paralelos, y casos bien documentados de escépticos declarados que visitaron el lugar específicamente para desacreditar las afirmaciones y experimentaron ataques físicos que los obligaron a reconsiderar sus posiciones. Los parapsicólogos e investigadores de fenómenos anómalos consideran el caso de Mackenzie como uno de los ejemplos más convincentes de actividad poltergeist genuina jamás documentada. El Dr. Ciaran O'Keefe, quien ha estudiado el caso durante más de 20 años, declaró en una conferencia académica en el año 2020 que el volumen de datos, la consistencia de los reportes, la verificación médica independiente de lesiones, y la documentación fotográfica y en video de múltiples fuentes hacen de este caso uno que no puede ser descartado fácilmente mediante explicaciones convencionales. Su posición es compartida por numerosos investigadores que han estudiado el fenómeno directamente. Las teorías sobre la naturaleza exacta del fenómeno permanecen tan variadas como controvertidas. La hipótesis más popular entre creyentes en lo paranormal propone que el espíritu de George Mackenzie, atormentado por la culpa de sus acciones históricas o furioso por la profanación de su tumba, es directamente responsable de los ataques. Una teoría alternativa, propuesta por el Dr. Hans Solzer y apoyada por algunos investigadores, sugiere que la actividad es causada por energía psíquica residual de las víctimas del Killing Time, concentrada en un área donde tanto sufrieron y murieron. Una tercera perspectiva, menos común pero defendida por algunos parapsicólogos, propone que el mausoleo funciona como una especie de ancla o portal para fenómenos que trascienden nuestra comprensión actual de la realidad física. Existen también teorías que intentan puentes entre explicaciones paranormales y científicas. Algunos investigadores han propuesto que el área podría estar experimentando efectos cuánticos macroscópicos todavía no comprendidos por la física, o que características geológicas específicas bajo el cementerio podrían estar generando campos de fuerza desconocidos que interactúan con la conciencia humana de maneras que apenas comenzamos a explorar. Estas teorías, aunque especulativas, reflejan intentos serios de algunos científicos de abordar el caso sin descartar automáticamente la evidencia acumulada. Las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta definitiva. ¿Por qué el fenómeno comenzó específicamente en diciembre de 1998, después de 307 años de inactividad reportada?
¿Por qué algunos visitantes experimentan ataques violentos mientras otros en el mismo grupo no sienten nada? ¿Por qué las intervenciones religiosas y los intentos de cerrar o limpiar el área no solo han fallado, sino que en algunos casos parecen haber intensificado temporalmente la actividad? ¿Existe verdaderamente una inteligencia consciente detrás de los ataques, o estamos presenciando un fenómeno natural complejo que simplemente aparenta intencionalidad? Los registros más recientes, del año 2024, indican que el fenómeno continúa sin cambios significativos. Entre enero y octubre de este año, se han documentado oficialmente 38 incidentes que requirieron intervención médica, atención policial o reportes formales a las autoridades. Las manifestaciones siguen los patrones establecidos durante los primeros años: sensaciones de frío extremo, contacto físico invisible, quemaduras inexplicables, cortes espontáneos, pérdidas súbitas de conciencia y, en casos severos, fracturas o contusiones graves. El Mausoleo Negro permanece como uno de los pocos lugares en el mundo donde cientos de personas, a lo largo de más de 2 décadas, han reportado consistentemente experiencias que desafían explicaciones racionales simples. El legado del caso trasciende el debate sobre la existencia de lo paranormal. Ha forzado conversaciones serias sobre cómo las instituciones públicas deben responder a fenómenos que no encajan en marcos explicativos convencionales. Ha generado precedentes legales sobre responsabilidad municipal en casos de incidentes inexplicables. Ha demostrado que incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología y conocimiento científico, existen experiencias humanas que permanecen profundamente misteriosas. George Mackenzie, el hombre cuyas acciones históricas causaron sufrimiento incalculable a miles durante el siglo XVII, permanece en el centro de una controversia que él nunca pudo haber imaginado. Ya sea que su espíritu realmente atormente a los vivos, o que su tumba se haya convertido en el foco de fuerzas que aún no comprendemos, su nombre está ahora permanentemente asociado con uno de los misterios paranormales más documentados de nuestro tiempo. Y mientras los debates continúan entre escépticos y creyentes, entre científicos y parapsicólogos, el poltergeist de Mackenzie sigue activo en Greyfriars Kirkyard, esperando a su próxima víctima, desafiando nuestra certeza sobre la naturaleza de la realidad misma.